corte tanto del C-terminus como del N-terminus, y una vez que el N-terminus y el C-terminus están libres de la molécula, tenemos lo conocido como fibra. Las enzimas encargadas de cortar esos terminales son obviamente una C-proteinasa y una N-proteinasa. Bueno, ese es el mecanismo teóricamente normal que nosotros deberíamos esperar que ocurra, pero en la realidad no siempre es este el mecanismo que se da en la célula. Lo que se tiene que dar, y siempre ocurre, es el corte del C-terminal para hacer que la molécula se haga insoluble. Pero muchas veces el N-terminus sigue pegado a la molécula. Y esto va a ocasionar definitivamente un impedimento estructural en la fibra, porque la restricción va a haber un tipo de restricción lateral. Este grupo, digamos, el N-terminus es un grupo muy grande químicamente, de modo que la fibra como tal ya no va a ser, no va a tener las mismas características de una que haya sido, en la cual haya sido cortado el N-terminus. Esto es importante sobre todo cuando hablamos de mecanismos, cuando hablamos de estimulación mecánica, porque aparentemente estos, digamos, ocurre de acuerdo al tipo de estimulación que se le dé al tejido. Eso es uno de los puntos que estábamos estudiando en nuestro laboratorio, ¿no? Bueno, el problema definitivamente es que cuando hay un exceso de peso o cuando el cartílago está genéticamente dañado, hay dolor, hay problemas de movimiento y puede generar obviamente en una osteoartritis. Ahora, existen diferentes alternativas clínicas para tratar estos problemas, y una de ellas es conocida como Matrix Association Chondrocyte Transplantation. En todo caso es un trasplante de condrocitos asociado a membrana. También tenemos otro tipo de metodología que es un poco más antigua, digamos, que era se elimina el cartílago malo y se hacen perforaciones que lleguen hasta el hueso, de modo que el tejido osteocondrial puede salir y suplir la parte cartilaginosa. Pero el problema es de que inicialmente el paciente se siente conforme, digamos, mejora un poco el dolor y tal, pero a largos términos trae otra vez los problemas de dolor. Estas perforaciones osteocondrales se pueden hacer con autografts o allografts, y también tenemos inyecciones de suspensión de células madre o de condrocitos en la zona dañada. Estos condrocitos o estas células madre pueden ser, en el caso de los condrocitos podemos tomar una zona de cartílago en buenas condiciones, llevarla al laboratorio, aislar las células, hacer la reproducción de estas células y reimplantarla. Este es el sistema de matrices de trasplantaciones de condrocitos asociadas a matrices, donde es exactamente lo que les acabo de explicar, con la excepción de que las células no son inyectadas, sino se toma una biopsia de una zona sana, se hace la proliferación celular en un cultivo en monocapa. Una vez que lleguemos a un número determinado de células, se colocan estas células en una matriz o scaffold, y esta matriz o scaffold es trasplantada en la zona defectuosa del cartílago. Ha tenido bastantes buenos resultados, dependiendo siempre del tipo de scaffold que usamos, el tipo de biomaterial que se necesita, porque la distribución celular en cada tipo de material no es la misma. O
Eso es uno de los problemas que todavía hay que seguir estudiando. Como mencionaron también los anteriores expositores, estos scaffolds o estas matrices tienen que ser muchas veces reabsorbidas por el organismo, tienen que ser bien toleradas por el paciente. Obviamente deben ser un medio adecuado para que los condrocitos desarrollen metabólicamente en forma normal, y por otro lado tienen que tener un fácil manejo para el cirujano. Nosotros hemos considerado en el grupo de investigación varias, digamos, generaciones de técnicas utilizadas para mejorar defectos en cartílago, y las estoy nombrando acá. Hemos considerado una primera generación donde se tomaban una suspensión de células y se cubría con un periosto. Una segunda generación donde también teníamos una suspensión celular, pero en este caso se cubría con una membrana de colágeno. Y en una tercera generación es donde estamos utilizando estas matrices que les acabo de comentar, las cuales están básicamente fabricadas con ácido hialurónico, colágeno, muchas veces mezclas de colágenos. No solamente hay colágeno 2 o colágeno 9, hay otros que son colágenos, unas mezclas de colágenos. Los productos, como se venden, digamos, en el mercado, están escritos acá, y las compañías que los venden están escritas en esta columna. Aquí muestro los diferentes tipos de scaffolds y las diferentes estructuras que pueden encontrar ustedes viéndolas a través del microscopio electrónico. Como les mencionaba, la distribución celular no es siempre homogénea y no es igual en cada tipo de membrana o cada tipo de estructura, y es importante que se tome esto como un estudio para determinar cuál es la membrana que puede dar mejores resultados en el caso de que quieran hacer trasplantes en pacientes. También, obviamente, una vez que ha sido trasplantado el paciente, la idea es monitorear los resultados o la recuperación de este paciente. Una vez que el paciente ha sido trasplantado, hay varios mecanismos que se utilizan, o varias técnicas que se utilizan para monitorear al paciente. Una de ellas es la resonancia magnética. Si ustedes observan aquí, tenemos un defecto cartilaginoso. El paciente es trasplantado y una semana postoperatoria se observa de esta forma. Finalmente, ya a las 52 semanas postoperatoria, encontramos, hay una síntesis de cartílago bastante buena, siguiendo obviamente el concepto de regeneración o de reproducción celular autóloga que toma este método o que usa esta tecnología. Otra manera de determinar si este es un buen cartílago es utilizando este índice entre colágenos. Ahora, más adelante vamos a hablar sobre marcadores de formación y de degradación de bioquímicos que se utilizan para determinar también o para monitorear pacientes después de la operación. Bueno, el aislamiento y el cultivo de condrocitos humanos está básicamente formado por, la primera es una biopsia, o sea, una disección mecánica. Luego seguimos con una digestión enzimática, con colagenasas, etc. Y bueno, y hacemos el cultivo de estas células. Esta es más o menos la forma inicial, un cultivo de condrocitos primarios. Bueno, más o menos lo que se utiliza, el tipo de material y enzimas que se utilizan para llegar a esto.
Las caracterizaciones se hacen a varios niveles. Se utiliza el conteo celular, se ve desde el punto de vista de inmunohistoquímica, utilizamos también biología molecular y la parte bioquímica, por supuesto. Aquí nuevamente una diapositiva, que esta es la cabeza de un fémur, que es de la cual sacamos nosotros inicialmente el tejido o la lenteja de cartílago, digamos, que va a ser digerida para que luego nos dé un número determinado de condrocitos, los cuales van a proliferar. Una fotografía al microscopio electrónico sobre condrocitos. Hablábamos sobre los marcadores bioquímicos. Entonces hay que tener en cuenta que los marcadores pueden ser de formación de colágeno o de degradación de colágeno, y por último tenemos marcadores que monitorean fenotípicamente la estabilidad del condrocito, aparte de la que acabamos de mencionar, que sería el índice, ¿no? Bueno, en nuestro laboratorio nos estamos concentrando, o nos hemos concentrado básicamente en determinar la relación entre el C-terminus y el N-terminus de moléculas de colágeno, ya sea de colágeno 1, de colágeno 2, de colágeno 9 y de colágeno 11, porque como se ve aquí, esta fibra de colágeno 2, que sería, digamos, la base del cartílago, tiene como compañeras siempre al colágeno 9, que se ubica en el centro de la fibra, y al colágeno 11, que se ubica al centro de la fibra, y al colágeno 9, que se ubica en la superficie de la fibra. ¿Por qué nos parece importante esto? Acuérdense cuando les comenté que era posible que se desprendiera la parte del C-terminus del procolágeno, pero la N-terminus no. Cuando el N-terminus no se desprende, entonces la estructura de la fibra de colágeno causa impedimentos para que el colágeno 11, que es uno que le da la característica a la fibra de colágeno 2, se instale en el centro, o en el caso del colágeno 9, se instala en la superficie fibrilar. Bueno, finalmente, estamos todos de acuerdo que un excesivo sobrepeso o una excesiva carga va a producir destrucción del cartílago, que esto está ligado a un inapropiado proceso en la síntesis de colágeno y por lo tanto una deformación de la matriz extracelular, lo que obviamente tiene a su cargo, digamos, fallas metabólicas, una liberación incorrecta del N-terminus que les mencionaba anteriormente, sobre todo del procolágeno 1, 2, 9 y 11. Esto trae como consecuencia una restricción lateral de la fibra, una disminución del diámetro, una reducción en la fuerza de la fibra, limita la resistencia, la presión o la torsión o la tensión que esta fibra pueda tener cuando reciba el peso adecuado, y está ligado a receptores en la célula, en la membrana celular, está ligado a receptores de integrina o no integrina, que a su vez tienen relación directa con esta red de colágeno de la que estamos hablando, y por lo tanto, al tener la red de colágeno, digamos, impropiamente procesada, lo más probable es que la señal que se dé a la célula es que algo pasa, que algo está pasando, que algo no está mal, de modo tal que se perturba la estructura del citoesqueleto, y por lo tanto estamos hablando ahora de esta deformación celular que hablamos al inicio, que hablamos de una célula que se diferenciaba inicialmente de una manera estrellada más o menos, y llegaba hasta casi un fibroblasto.